Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amado hermano. Damos gracias a Dios de que una vez más podemos juntarnos para meditar en la preciosa palabra del Señor. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 10 de la epístola de San Pablo a los Romanos. El capítulo 10 de Romanos nos habla de la salvación, tanto para judíos como para gentiles. Y es que Dios ha provisto una salvación para todos. No hay diferencia, como ya lo hemos visto en programas anteriores. En el capítulo 9 de Romanos, Pablo enfatiza la soberanía de Dios. Estudiábamos cosas como: es Dios quien lleva a cabo su propósito. Es Dios quien escoge. Es Dios quien llama. Pero es Dios también quien tiene misericordia y compasión. Es Dios quien endurece. Es Dios quien prepara los vasos de misericordia para gloria. Es Dios también quien ha llamado a los judíos y a gentiles para participar de un mismo cuerpo. En todo esto hemos visto en todo su esplendor cómo Pablo nos habla de la soberanía de Dios. Ahora bien, en Romanos capítulo 10, Pablo pasa a enfatizar, a destacar la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable. El hombre es responsable primeramente de orar. El hombre decide orar o no orar. Recuerde, estimado oyente, de que Dios ha creado a los seres humanos con la capacidad de decidir. Los hombres tienen libre albedrío. Los hombres pueden escoger lo uno o escoger lo otro. Los hombres están hechos para tomar decisiones. El hombre es responsable de orar. El apóstol Pablo comienza el capítulo 10 de la epístola a los Romanos diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol comienza diciendo: yo estoy orando por Israel. El hombre es responsable de orar. Pero también vemos en el capítulo 10 de San Pablo a los Romanos que el hombre es responsable de sujetarse a Dios. El hombre elige, él escoge, él decide sujetarse a Dios o no hacerlo. Tenemos ahí en Romanos capítulo 10, versículo 3, que nos dice el apóstol: porque ignorando la justicia de Dios, los hombres deciden ignorar la justicia de Dios. Ellos son responsables de tomarla en cuenta o no tomarla en cuenta. Ignorando la justicia de Dios, dice el apóstol, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, se han rebelado, han decidido no hacerlo. Y es que, hermano mío, el hombre es responsable de sujetarse o de no sujetarse a Dios. Por otro lado, el hombre también es responsable de creer. Dios pone delante del hombre su evangelio. Dios pone una gran salvación delante del hombre. Dios nos ha dado un gran Salvador, pero el hombre es responsable de creer al evangelio, de recibir a Cristo o de no hacerlo. En el mismo capítulo 10 de San Pablo a los Romanos, en el versículo 4, nos dice el apóstol: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, escuche, a todo aquel que cree. El hombre, por otro lado, también es responsable de creer en su corazón, pero también de confesar con su boca. El hombre decide lo uno o decide lo otro. Hermano mío, los seres humanos somos responsables. En Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10 nos dice el apóstol:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, dice el apóstol, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero el hombre decide. El hombre es responsable no solo de creer, el hombre es responsable de invocar el nombre del Señor. Romanos 10, 12 y 13 nos dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el hombre decide invocar o no invocar. Los seres humanos somos responsables de oír el Evangelio, de creer al Evangelio. Romanos capítulo 10, verso 14 al 17. Nos dice cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice el apóstol, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que estamos diciendo es que en el capítulo 10 de San Pablo a los romanos se enfatiza muy ampliamente la responsabilidad de los hombres. Dios es el que salva, pero el hombre es responsable de creer. Dios ha puesto delante del hombre una gran salvación. Recuerda el carcelero de Filipos. Ahí en Hechos capítulo 16, verso 30 al 31, dice la palabra de Dios que aquel carcelero, sacando a los siervos de Dios, les dijo, vaya conmigo al versículo 30 de Hechos capítulo 16, y sacándolos les dijo, señores, escuche, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Pero este hombre debía de ejercer voluntad, debía de creer, es responsable. En 1 Corintios capítulo 1, verso 21, nos dice la palabra del Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos míos, algo importante de notar es que los dos capítulos, tanto el capítulo 9 como el capítulo 10, comienzan con el sentir del apóstol Pablo por su pueblo. Romanos capítulo 10 comienza con el versículo 1 diciendo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice el apóstol, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Por otro lado, Romanos 9 comienza diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, dice el apóstol, separado de Cristo, por amor a mis hermanos los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La palabra anhelo significa deseo, añorar. El verbo significa estar complacido. Yo estaría complacido, yo añoro tener esa complacencia de verles a ustedes salvos.
Eso me traería alegría y regocijo al corazón, está diciendo el apóstol. La palabra oración que encontramos aquí no es la palabra que se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para oración, sino es una palabra que indica un pedido específico en vista de una necesidad específica. Era una oración específica, para una necesidad también específica. Y esto es que ellos, su nación, sus hermanos según la carne, los judíos, fueran salvos. Es verdad que en el futuro Israel como nación será salva. Podemos leer en Romanos capítulo 11, verso 26. Y luego todo Israel será salvo. Va a haber una conversión nacional. Van a ser salvos porque se van a volver a Dios. Por eso nos dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ellos se van a convertir. En el futuro, esto es verdad, la nación será salva. Pero en el presente en el cual Pablo estaba orando, para que los judíos individualmente, como personas, cada uno creyera en el Cristo y fueran salvos. Pablo mismo era judío, que confió en Cristo para salvación, como lo hemos visto en Hechos capítulo 9, cómo él se convirtió. Hermanos, nosotros, al igual que el apóstol Pablo, tal como el apóstol, debemos tener compasión de Cristo, o debemos tener la compasión de Cristo en nosotros, ya que Cristo mora en nosotros. Y debemos estar también interesados en la salvación de los perdidos, ya sean estos de nuestra propia nación o de cualquier otra nación de la tierra, no importando su inclinación política o su situación de miseria a donde el pecado les haya llevado. Cada uno de nosotros como creyentes, cada uno de nosotros como hijos de Dios, debemos tener la misma compasión de Cristo, porque Cristo mora en nosotros. Vayan conmigo a San Mateo capítulo 9, verso 36 al verso 38. Y aquí podemos ver la compasión de Cristo, que estaba en Él y está en Él el día de hoy, y debe estar en usted y en mí, porque Cristo mora en nosotros. San Mateo 9:36 nos dice, y al ver las multitudes, hablando de Cristo, tuvo compasión de ellas. ¿Escuchó bien? Cristo tiene compasión de las multitudes, porque estaban, dice el texto, desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor pudo verlos perdidos, pudo verlos errantes, pudo verlos indefensos, pudo verlos bajo condenación y tuvo compasión. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, escuche, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cuándo es que el Señor dijo esto a sus discípulos? Cuando vio las multitudes y cuando tuvo compasión de ellas, cuando le vio como ovejas sin pastor. Entonces el Señor expresó estas palabras, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hermano mío, el día de hoy la mies sigue siendo mucha, y los obreros tristemente siguen siendo pocos. Ahora, el Señor nos da la solución para esto. Él nos dice, rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es del Señor. Y el Señor es el que envía obreros. Él levanta obreros. Él envía a personas con el mensaje del Evangelio. Pero usted y yo no solo debemos ir a los campos donde el Señor nos ha mandado, sino que debemos rogar al Señor de la mies, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Lo estamos haciendo.
A lo mejor sí lo estamos haciendo algunos, pero a lo mejor algunos no lo estamos haciendo. Hermano mío, está bien que vayamos y prediquemos, pero también debemos rogar al Señor de la mies, porque la mies sigue siendo mucha. Quiero decirles, hermanos míos, que hay una enseñanza errónea, una enseñanza extrema y errónea que dice que la soberanía de Dios contradice la responsabilidad humana. Y algunos tienen problema, un verdadero problema, digo, entre entender la sabiduría de Dios y aceptar la responsabilidad humana. Algunos dicen algo más o menos como esto. ¿Por qué habría de molestarme en orar?, dicen ellos. Una persona ha sido elegida o no ha sido elegida. ¿Dios la salvará o no la salvará? Yo no puedo hacer nada, dicen ellos. Si Dios ha determinado que esa persona sea salva, razonan ellos, entonces esta persona será salva. Tanto si yo oro o si no oro, tanto si yo trabajo o no trabajo en predicar el Evangelio. Hermano mío, Pablo oraba. La doctrina de la soberanía de Dios, si es entendida correctamente, nunca es un obstáculo para la oración y el trabajo en la obra de Dios. Más bien la soberanía de Dios debería y debe de ser un gran incentivo y un aliciente para la oración y el trabajo en la predicación del Evangelio. Y es que, hermano mío, el Dios a quien oramos, el Dios a quien servimos, el Dios que es dueño del Evangelio y que nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura, también es el Dios que controla todas las cosas. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él tiene dominio en los cielos y en la tierra. Él es soberano y esto debe ser un incentivo, un aliciente para que oremos y trabajemos. Efesios capítulo 1 y versículo 11. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Escuche lo que nos dice el apóstol en Efesios. En Él, o sea, en Dios, en Cristo, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Escuche. Según el designio de su voluntad. Amén, gloria a Dios. Hermano mío, la oración nos pone a nosotros a tono, en armonía con la mente, con el corazón y con la voluntad de nuestro Dios soberano. De modo que Él pueda obrar más efectivamente en y por medio de nosotros para llevar a cabo su propósito. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2 y versículo 13. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Porque Dios Él es soberano, Él hace todas las cosas. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es obra de Dios. Cuando una persona es realmente salva, tendrá una preocupación genuina, un deseo y carga por la salvación de otros, porque Cristo mora en él. Y Cristo que mora en el creyente produce este querer. Cuando una persona es verdaderamente salva, verá a otros hombres y mujeres perdidos, que necesitan desesperadamente a Cristo. Y Él comparte el deseo de su Dios. Él comparte el mismo sentir de su Señor Jesús. Vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al versículo 4. Y veamos lo que nos dice ahí la Escritura. Nos dice el apóstol: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Escuche. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
De manera que la voluntad, el deseo, el sentir de nuestro Dios es que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y como el deseo de mi Dios y la voluntad de mi Dios y el sentir de mi Dios es que los hombres sean salvos, también se ha vuelto mi deseo, mi sentir y mi voluntad, porque Cristo mora en mi corazón. Por otro lado, Romanos capítulo 10, versículo 2, el apóstol sigue diciendo: porque le doy testimonio, hablando de su pueblo, los judíos, de que tienen celo de Dios. Ellos tienen celo de Dios, dice el apóstol, pero no conforme a ciencia. Ellos tienen celo de Dios, pero no apegado a las Escrituras. Ellos, los judíos, dice el apóstol, tienen celo de Dios, pero su celo no es conforme a la palabra de Dios. Aquí Pablo está diciendo: yo soy testigo de esto. Yo sé acerca de su celo, su afán, su desvelo, porque yo soy judío. Yo era igual que ellos, dice el apóstol. Y nosotros sabemos muy bien de qué el apóstol Pablo está hablando. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, verso 14. Nos dice allí la Escritura: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, dice el apóstol, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Yo era mucho más celoso que ustedes en las tradiciones de mis padres. Yo tenía celo, al igual que yo sé que mi pueblo tiene celo. Pero no es un celo conforme a ciencia. Filipenses 3:6 nos dice: en cuanto a celo, hablando el apóstol Pablo de sí mismo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así era yo, dice el apóstol, al igual que ustedes son. Hay una gran diferencia, hermano mío, en tener celo sin conocimiento y tener celo verdadero. Tener celo sin conocimiento, este es el error. Esto es un error. El celo con conocimiento, esto es la verdad. Podemos tener celo de Dios, pero conforme la palabra de Dios. Pero podemos abrigar o tener un celo por Dios sin la palabra de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de su pueblo, acerca de sus hermanos según la carne, acerca de los judíos. Y es que, hermano mío, algunos tienen celo sin conocimiento, son celosos, son arraigados en su creencia, pero no es conforme a la palabra. Otros tienen conocimiento sin celo. Habrá algunos que tienen el conocimiento, pero no son celosos. Ahora, debemos ser celosos, debemos tener celo por Dios, pero conforme a la palabra de Dios. De esto y de otras muchas cosas vamos a estar hablando en el próximo programa. Hoy por hoy nuestro tiempo se ha terminado. Le invito pues para que juntos continuemos en el próximo programa, meditando en todas estas cosas, pero así como está escrito. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org.
Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.